Hoy vamos a tener la quinta parte y última de Falsos Sueños y Visiones. Va a ser donde finalmente vamos a mostrar y demostrar cómo esos sueños y visiones que están teniendo algunas personas en la actualidad no provienen de Dios. Hemos ido poniendo previamente los pasos necesarios para poder tener un enfoque claro de cuándo un sueño y una visión proceden de Dios y cuándo no. Hoy vamos a ver su aplicación más práctica. Y espero que a partir de ahora, aunque salgan nuevos soñadores y visionarios, Dios nos ayude a poder saber determinar quién procede de Dios y quién no. Lo que vamos a ver hoy básicamente va a consistir, más que en imágenes, en audios, porque vamos a presentar cómo a través de las propias palabras de estas personas que dicen tener revelaciones divinas, podremos mostrar con ello, a través de esas mismas palabras, qué es verdad y qué no es verdad. ¿Cómo lo vamos a comprobar? Pues vamos a hacer también una serie de comparativas que van a servir para determinar si eso que dicen es bíblico, es correcto o está en pleno error. Ya sabéis, como hemos visto a lo largo de esta temática en general, como siempre, por norma, suele haber una gran verdad acompañado de alguna parte donde se denota que eso no es del todo correcto. Y a veces pasa desapercibido. Los caminos corren en paralelo, lo que viene de Dios y lo que no. Y hoy vamos a ver cómo precisamente esta treta satánica sigue funcionando. Una vez más, he de aclarar, hay personas que pueden tener falsos sueños y visiones por productividad de su propia mente. Otros, porque Satanás los utiliza directamente. Bueno, pues hoy vamos a ver realmente si a veces estas personas son conscientes de esto mismo. Y vamos a verlo de un modo totalmente ilustrado. Vamos a empezar con un texto. 1 de Juan, capítulo 3, versículos 23 y 24 nos dicen: y este es su mandamiento, que creamos en el nombre de su Hijo Jesucristo, y nos amemos unos a otros como nos lo ha mandado. Y el que guarda sus mandamientos permanece en Dios, y Dios en él. Y en esto sabemos que Él permanece en nosotros, por el Espíritu que nos ha dado. Fijaos cómo aquí nos habla de la divinidad de tres personas: Hijo Jesucristo, Dios y el Espíritu. Pero todo esto en una conjunción de guardar sus mandamientos, y en concreto, que creamos en ellos. Así, tal cual nos lo dice aquí. Sí, especialmente creer en ¿quién? En el Hijo Jesucristo. Pero también que nos amemos unos a otros.
Si hacemos esto, permaneceremos en Dios, guardando sus mandamientos, todos. Y sabremos que Dios está en nosotros. ¿Y cómo sabemos que Él permanece en nosotros? Por el Espíritu que nos ha dado. El Espíritu debe de notarlo en nosotros mismos. Pero bien, una vez más podemos decir, bueno, pero esto está muy bien, pero ¿hasta qué punto, si las personas que tienen sueños y visiones también dicen que hay que guardar los mandamientos y que creen en la divinidad en 3 personas? ¿Cómo podemos diferenciar esto? ¿Pueden decir algo que no sea correcto si están de acuerdo con este gran doctrinamiento? Pues deberemos buscar aún más matices. Pero es cierto que el Espíritu que nos ha dado nos lo tiene que ir mostrando todo esto. Mirad 1 de Juan 4:1. Amados, no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus si son de Dios, porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. Estas palabras del apóstol Juan ya eran un hecho en su tiempo. Pero evidentemente esto se ha ido repitiendo a lo largo de la historia y ahora sigue aconteciendo y aún sucederá mucho más. ¿Y qué nos dice? ¿Que nos creamos a cualquier espíritu? No, dice que los probemos si son de Dios o no. Entonces, ¿cómo podemos probarlo esto? Isaías 8:20, una vez más. A la ley y al testimonio. Si no dijeren conforme a esto, es porque no les ha amanecido. Y algunos dirán, bueno, pero es que estos soñadores y visionarios hablan a favor de guardar los 10 mandamientos y hablan también a favor de los escritos proféticos de Ellen White como inspirados por Dios. ¿Cómo podemos discernirlo? Pues bien, pueden hablar a favor de eso, pero también pueden contradecir parte de eso. Y hoy es lo que hemos de determinar, porque eso sí que será mirar a la ley y al testimonio, y no a la apariencia solo de ley y testimonio que puedan llegar a promulgar incluso ellos mismos. Y para eso hace falta analizar. Y ahora vamos a ver mensajeros en error. Y vamos a hablar concretamente de una señora que está teniendo muchos sueños prácticamente seguidos y visiones, pero no solo de una señora así, sino de algo que ya vimos también que había acontecido antes. Y es que cuando había alguien en la familia que era soñador o visionario, había algún pariente suyo que lo apoyaba totalmente. En este caso vamos a hablar de Daisy Escalante y su esposo. Pero también vamos a añadir a otro señor, Olman Vargas. Y este lo vamos a dejar para el final, porque solo he podido ver que ha tenido una visión, que es la que ha querido que se proclamara. Habrá otros, seguramente, pero ahora vamos a centrarnos en estos, especialmente en los primeros, que son, en el caso de Daisy, la persona que más gente está arrastrando tras sí, y la está llevando a la verdad o al error. Pues hoy vamos a demostrar que los está llevando al error. La demostración de que sus sueños y visiones no proceden de Dios. Sé que muchos estabais esperando ver esto, pues ahora lo tendréis delante. Vamos a tener bastantes audios hoy, porciones de todos sus sueños y visiones que se han ido subiendo a la red. No os lo voy a poner entero ninguno de ellos, prácticamente, porque estaríamos muchísimo rato. No vamos a poner lo que es acertado más o menos, sino lo que es incorrecto. Y aún me he dejado cosas al margen, para no alargar más. Luego comentaré alguna cosa de estas. Primero de todo, atención a este primer audio. Entre dormida y despierta le aparece un ángel de luz. Vamos a oírlo. Eran las 2 de la mañana cuando comenzó esto, ya que comenzó entre dormida y despierta y apenas pues había ido al baño y cuando llegué vi que eran las 2 de la mañana y apenas me quedé entre dormida y despierta comenzó a pasar esto.
apareció otra vez el ángel brillante y me dijo, yo soy el ángel que salgo delante de Jehová y vengo a explicarte la otra tabla de los 10 mandamientos. Dice que ella estaba entre despierta y dormida, sobre las 2 de la madrugada, más o menos. Pues bien, hay algo que debemos conocer. Los ángeles de Dios se muestran cuando estamos entre dormidos y despiertos, porque dice que es un ángel de Dios, un ángel de luz. ¿Habéis visto los temas que hemos presentado en Puertas Dimensionales? Si no lo habéis hecho, seguramente vais a creer que alguien que se aparezca entre dormido y despierto, cuando estás en ese momento de la noche, proviene de Dios, es un ángel divino. Si habéis visto esos temas, sabréis que cuando sucede ese tipo de manifestaciones, no son precisamente ángeles de Dios. Por desgracia, muchas personas no han seguido todo lo que hemos presentado. Y si yo ahora digo esto, dirán, bueno, ¿y tú qué sabes? Pues os voy a remitir a esas conferencias de Puertas Dimensionales, para que las vayáis viendo y os deis cuenta de cómo Satanás trabaja precisamente en esas horas, porque es cuando la frecuencia de nuestra mente cambia, y es el momento en que se puede abrir la puerta para que alguien se manifieste allí, como si fuera de un proceder divino. Si no sabemos eso, ya mal vamos. Pero mirad, 2 de Corintios 11, y no es maravilla porque el mismo Satanás se disfraza como ángel de luz. Sí, podéis decir, bueno, claro, esto lo aplicas aquí porque te va bien. No, esto lo aplico aquí porque hemos de saber que Satanás y sus ángeles se pueden disfrazar como ángeles de luz. Que se aparezca, que se muestre como un ángel de luz, no quiere decir que sea un ángel de luz de Dios. Que se aparezca a esas horas, en ese momento clave, ya es evidencia de que esto no procede de Dios. Si no lo habéis visto, os lo repito, mirad esos temas y os daréis cuenta por vosotros mismos. Pero mirad, vamos a añadir algo más. Las horas de sus sueños y visiones. Amados, quiero contarles una experiencia que tuve amaneciendo hoy a las 3 de la mañana. Fue antes de las 3 porque estuve como 3 horas y cuando terminó pues fue como eso de las 4 de la mañana. Algo me despertó, no podía dormir. Me empezó muchos pensamientos a venir a la mente y en ese momento yo me volteaba, trataba de dormirme, pero no podía. En eso comenzó esto a hablar a mi mente y a decirme que Él estaba regresando, que el Señor estaba regresando y que su pueblo no estaba preparado, que Él ya había comenzado a derramar el Espíritu Santo sobre muchas personas, inclusive algunas de ellas me las dio por nombre, y que los que no estaban sintiendo la voz de Dios en este momento que les estaban hablando, aquellas personas que conocen este maravilloso mensaje de la palabra de Dios, pues estas personas se estaban quedando atrás, no estaban recibiendo la lluvia tardía. Para mí fue bien triste, hermanos, porque yo sentí en ese momento que el Señor me estaba diciendo tantas cosas, me sentía avergonzada, me sentía muy triste porque Bien, ya habéis visto, si nos centramos en las horas de sus sueños y visiones, entre las 2 aproximadamente, las 3, las 4, son las horas en que si habéis visto los temas de Puertas Dimensionales, entenderéis que son las horas claves en las que Satanás y sus ángeles se manifiestan haciéndose pasar por algo sobrenatural, que desde luego lo es, relacionado con nosotros, pero que no proviene de Dios.
Algunos dirán, ¿es que Ellen White también tenía visiones nocturnas? Sí, ¿y las tenía siempre en esos momentos? A veces ella se acostaba y al acostarse ya le sucedía. Entonces, esto ya nos está marcando una pauta. Nosotros no podemos decir que porque ha tenido unas voces que le empiezan a sonar en la cabeza y le dan unos mensajes de que esto se termina y que el Espíritu Santo ya se está derramando sobre algunos, incluso le da nombres, que ella aquí no revela, y que otros ya se quedan al margen de ello. Fijaos que una vez más está mezclando conceptos que están siendo verdad y generan confusión, porque si solo oyes eso dices, pues debe ser verdad, y es verdad. Pero ¿quién le está dando ese mensaje? Iremos profundizando aún un poco más. Fijaos que vamos paso a paso. Otro audio, que desde luego este no tiene desperdicio. Ve las espaldas de Dios Padre. Escuchadlo bien. Vi que era viernes y ya casi poniendo la puesta de sol, apareció un coro de ángeles en el cielo. Comenzaron a cantar unos himnos tan bellos, tan maravillosos. No recuerdo ninguno porque no los conozco, pero no puedo olvidar lo maravilloso que era el que ellos cantaban y cantaban y cantaban tan solemne, tan pausado, tan tranquilos. Pude percibir que cantaron 7 veces, 7 tonadas distintas, o sea, 7 cánticos distintos. La santa pareja miraba maravillados y tan pronto terminaron de cantar, apareció Jesús. Apareció Jesús con ellos a recibir el propio sábado que Él instituyó desde el huerto del Edén. Estaba allí Él. También estaba otra persona que el ángel me dijo que era el Padre, mas yo no, lo que veía era solamente sus espaldas. Fijaos que ella relata una visión paralela con la que tuvo Ellen White sobre el momento de Adán y Eva recibiendo el sábado. Dice que se manifiestan en el cielo unos ángeles cantando perfectamente, claro, y 7 cánticos distintos que ella no recuerda, pero que eran increíbles. Y dice que su ángel acompañante le refiere algo, que hay alguien más allí, y que no lo puede distinguir, pero resulta que ve las espaldas de Dios Padre. Y diréis, bueno, ¿y qué? Ve la espalda de Dios Padre. En la Biblia aparece también que cuando Moisés está en un lugar recibiendo los mandamientos, ¿qué le acontece? Pues que se le muestra a Moisés. La espalda, ¿de quién? ¿De Dios Padre? Atención, porque no es la espalda de Dios Padre, es la espalda del que terminaría siendo Jesucristo cuando se encarnó. Vamos a primeros escritos. ¿Por qué hemos de demostrar las cosas? Fijaos que hablar es muy fácil y puedo decir yo aquí cualquier cosa. Vayamos a los testimonios, al espíritu de profecía, porque hay que ir a la ley y al testimonio, ¿no? Pues primeros escritos. Página 54. Vi un trono, y sobre él se sentaban el Padre y el Hijo. Me fijé en el rostro de Jesús y admiré su hermosa persona. No pude contemplar la persona del Padre, pues le cubría una nube de gloriosa luz. Pregunté a Jesús si su Padre tenía forma como él. Dijo que la tenía, pero que yo no podía contemplarla porque dijo, si llegases a contemplar la gloria de su persona, dejarías de existir. Delante del trono, bla, 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 continúa. ¿Os habéis dado cuenta de lo que dice? Que estaba en una nube gloriosa de luz, le pregunta a Jesús, ¿tiene forma como tú? ¿Y qué le dice Jesús? Que sí, pero que no puedes contemplarlo, porque si lo contemplas dejas de existir. Y va la señora Escalante y resulta que ve la espalda de Dios Padre. Pues
yo ya no puedo decir padre, sino madre mía, vaya disparate. ¿Y eso la gente no lo ha podido determinar? ¿Que esto no puede proceder de Dios? Alguien dijo que vio también a Dios Padre, ¿lo recordáis? Sí, señor, el fundador de los mormones. Y cómo durante tantos años ya vimos de buenas a primeras que la Iglesia de los Santos de los Últimos Días, como se hacen llamar, no provenía de Dios. Pues porque decía que había visto a Dios Padre y encima le había hablado y dado unas órdenes. Solo con eso, cualquier adventista de siempre sabía que esto no podía provenir de Dios. Y Ellen White, mirad si lo deja claro. Por si fuera poco, mirad qué aparece en la Biblia de estudio, que incluye un himnario adventista, una concordancia temática, y tiene escritos de Ellen White comentando los textos, se han acoplado allí. Cuando habla de Juan 14, del 8 al 10, dice, Dios no puede ser visto en forma corporal. Mirad qué dice. La duda de Felipe fue refutada con palabras de reproche. Quería que Cristo revelara al Padre en forma corporal. Pero Dios ya se había revelado en Cristo. Es posible, dijo Cristo, que no me conozcas después de haber caminado conmigo, oyendo mis palabras, viendo el milagro de la alimentación de los 5.000, la curación de la temible enfermedad de la lepra, de traer los muertos a la vida, de haber resucitado a Lázaro, que era cautivo de la muerte y cuyo cuerpo ciertamente se había corrompido. ¿Es posible que no disciernas al Padre en las obras que Él hace por mí? Cristo grabó en ellos con énfasis el hecho de que solo podían ver al Padre por la fe. Dios no puede ser visto en forma corporal por ningún ser humano. Solo Cristo puede manifestar al Padre ante la humanidad. Los discípulos habían tenido el privilegio de contemplar esa manifestación durante más de 3 años. La gloria de Dios brillaba en el semblante de Cristo mientras pronunciaba estas palabras. Y todos los presentes sintieron un sagrado y respetuoso temor mientras extasiados escuchaban sus palabras. Sentían que sus corazones se juntaban con Él más debidamente, y al unirse con Cristo con un amor mayor, se estrechaban mutuamente. Sintieron que el cielo estaba muy cerca de ellos, que las palabras que escuchaban eran un mensaje del Padre Celestial para ellos. Es un escrito sacado de MS 41 del año 1897. ¿A quién vamos a creer? ¿A la profetisa auténtica del Señor que la propia Daisy Escalante hace referencia, como que provienen de Dios? ¿O vamos a hacer caso a lo que dice ella, que está llevando la contraria a lo que escribió la propia hermana White en 2 lugares distintos? Y que evidentemente el texto bíblico es claro. A Dios Padre nadie le vio jamás. Sí, ella ha hablado también de una gloria, pero va y le ve la espalda. Ellen White debe preguntar si tiene forma corpórea como él. ¿Por qué? Porque no puede distinguir absolutamente nada. Qué gran diferencia, ¿eh? Bueno, ¿qué hemos de decir? ¿Que miente o que engaña? ¿O que está alucinando pepinos? Que cada uno decida. Pero la evidencia es la que es, y esto es incontestable. Vamos a ver otro audio que vais a ver que se repite en más de una ocasión el mismo contenido. A 1 minuto de cambiarse las ropas sacerdotales y regresar. Habla del retorno de Cristo. Y se me dijo, ya al final, me dijo, corre y diles que el juicio está por acabar. Los estoy midiendo y solo el que dé la medida va a ser salvo. Solo el que dé la medida, mi medida es muy alta. Solos no pueden, tienen que aferrarse de mí para poderlos alcanzar. Diles que voy pronto. Y me volvió a repetir, diles que voy muy pronto y estoy a 1 minuto de quitarme las ropas sacerdotales y ponerme las vestiduras de Rey de Reyes y Señor de Señores. Hagan los preparativos, porque ya voy por mi pueblo. Mi ley es mi regla. Rijo el universo con ella, me dijo, y es mi ley de amor. Yo no cambio. Yo soy el mismo ayer, hoy, por los siglos. Yo soy el que soy. Dijo que estaba a 1 minuto de cambiarse las ropas sacerdotales y regresar.
Si eso llega a acontecer y pones que por allí en medio están las plagas, puedes decir que ¿esto cuánto tiempo va a ser? Esperad, luego veremos algo más. Mientras, os habéis quedado que dice a 1 minuto, ¿eh? Sigamos, reiterando a 1 minuto de cambiarse las ropas. Somos, Él ve nuestras intenciones, Él ve lo que está en nuestro pensamiento, Él sabe por qué hacemos las cosas y por qué no las hacemos. Y Él está analizando todo porque Él ya viene. Muchas veces me repitió, estoy a 1 minuto de quitarme las ropas sacerdotales y ponerme las vestiduras de Rey de Reyes y Señor de Señores. Me dijo, hay muchas personas que para cuando van a tener un caso, una situación legal, van y ponen y pagan un abogado. Yo estoy gratis. Yo me estoy ofreciendo gratis en garantía de ellos y ellos no me buscan. Y estoy a 1 minuto de levantarme, a 1 minuto de ponerme mis vestiduras de Rey de Reyes y Señor de Señores y ya no va a haber tiempo. Fijaos que se le reitera, pero reitera y reitera, y ella misma lo dice, a 1 minuto, a 1 minuto. Y lo acompaña siempre entre estos sollozos. Pues bien, atención. Una vez más, Jesús está a 1 minuto de actuar. Vamos a oírlo. Pero yo estoy a 1 minuto de actuar y ay del que no crea, pues mi pueblo es rebelde de balde. Vuelve a decir, Jesús está a 1 minuto de actuar y va lamentándose sobre el pueblo de Dios, por supuesto. Pues en lenguaje simbólico de cómputo profético día por año, 1 minuto simbólico equivale entre 5 y 6 horas. Sí, algunos diréis, bueno, no, es que esto es una forma de hablar queriendo decir que vendrá muy pronto. Señores, no se está hablando en una forma aproximada, se está utilizando repetitivamente 1 minuto. Y si Jesús durante toda la Biblia nos da un esquema de cálculo profético, ahora no va a decir 1 minuto queriendo decir, bueno, va de aquí 4 días, o de aquí 1 año y pico, o 2. No, no, si dice 1 minuto, no se va a contradecir en lenguaje simbólico con el resto de la palabra de Dios. Por tanto, haced cálculos, pero ese minuto equivale a entre 5 y 6 horas. ¿Sabéis qué quiere decir esto? Que desde que tuvo esa primera visión diciéndolo de 1 minuto, Jesús ya se habría cambiado de ropa y ya estaría por el camino. ¿Veis que caigan plagas? No, suceden desgracias, preplagas si quieres, pero las 7 plagas finales aquí no ha caído ni una. Y si esperáis que caigan las 7 plagas finales antes de la ley dominical y antes de que haya persecución durante un buen lapsus de tiempo, estáis creyendo disparates. Señores, si esto proviene de Dios, Dios no va a repetir reiteradamente a 1 minuto para inculcarlo continuamente al pueblo. Porque si no, ¿qué? Pues que hemos de desmontar todo el resto de interpretación profética basada en cómputos de tiempo. Y esta es la total realidad, guste o no guste. Dios no es un Dios de confusión. Dios dice las cosas tal como son. Y mirad, sigue ahora diciendo algo, el martireo está casi culminando. Ya estamos haciendo los preparativos, el cielo se está preparando, por eso es que están viendo el martireo que no está apenas comenzando, sino está casi culminando. El martireo está casi culminando. No está empezando, está casi culminando. Señores, ¿a qué martireo hacemos referencia entonces? ¿Quiere decir lo que está pasando en Oriente Medio y que va a culminar en el ecumenismo de la sangre? ¿Se refiere a eso? ¿A lo que está buscando el papado?
Porque si no se refiere a eso, señores, el martirio sobre el pueblo de Dios en general no ha empezado porque aún no hay ley dominical. Por tanto, el martirio, eso de que está casi culminando, es falso. Así de claro, es mentira. ¿Veis vosotros muchos mártires? ¿Estáis siendo mártires vosotros por creer en el sábado y demás? ¿Verdad que no? Pues ese martirio aún no ha empezado. ¿Y aún no veis que diga barbaridades doctrinales? Pues vamos a ver más. Jesús no va a la sala de culto, pero sí va al baño de la iglesia. Sí, habíamos visto que ya Ellen White lo decía, habrían auténticas barbaridades. Repasad las 4 temáticas anteriores, ridiculeces incluso, entre cosa que parece tan sensata y de repente salen, bueno, lo que sale. Vamos a oír primero el audio y después lo comentamos. Que me dijo, estoy en el baño. Yo le digo, Señor, pero ¿cómo estás en el baño? ¿Cómo va a ser que estás en el baño? En el baño es donde las personas van a ir a hacer sus necesidades y tú eres un Dios tan santo. ¿Cómo que tú estás en el baño? Y me dice, ven al baño. Y cuando de repente voy hacia afuera, abro la puerta del baño y yo sentía como que había... como que estaba lleno, como que mi cuerpo tenía que hacer presión para poder entrar porque se sentía que estaba lleno de algo, más yo no veía lo que era. Y de repente fue una necesidad, como unas ganas así grandes de que me tenía que arrodillar. Y me arrodillé y comencé, Señor, por favor, pero ¿por qué te siento aquí? ¿Por qué no te sentí allá adentro cuando estaba sentada en las sillas allá escuchando la lección de escuela sabática? Y me decía, Daisy, porque es que hay demasiado de pecado, yo no puedo entrar, yo tengo que estar aquí fuera. Me decía, ¿qué tú haces aquí? Aquí hay demasiado pecado. Y yo decía, Señor, pero es que yo soy pecadora también, yo no sé. Entonces, ¿cómo tú estás hablando conmigo? Porque yo soy una pecadora también. Entonces me decía, lo que pasa es que ellos no me... Resulta que tiene una visión estando dentro de una iglesia adventista. Está además, ella cuenta con alguien más a su lado y ella oye esta voz que le dice que tiene que ir al baño de la iglesia. Y cuando llega allí, pues resulta que es que está el Señor allí, en el baño, y que le dice que no puede estar dentro de la iglesia porque allí ya no toca estar, no se puede estar. Y el baño no forma parte también del conjunto de la iglesia, es solo los bancos donde se está haciendo lo que se hace de predicación, en ese caso escuela sabática. ¿No sería más lógico decirle, sal fuera del recinto? Eso sería lo coherente, y Dios es un Dios de lógica, porque de lo contrario, esas declaraciones sí que son para ir al váter, señores. Es una auténtica vergüenza. Ser capaz de manifestar que Jesús le dice que vaya al baño, lo que está diciendo es que la gente salga de las iglesias porque están perdidas, la adventista en concreto, y ya sabéis que yo digo las cosas claras sobre la iglesia adventista, pero cada uno debe decidir si se queda o no, porque igual aún tiene una función que hacer allí, y él está diciendo, y veremos que su esposo lo apoya radicalmente, que todos salgan ya de allí dentro. Bueno, pues todo a su tiempo. Pero esto es una ridiculez absoluta. En fin, aún hay personas que se lo van a querer creer. ¿Os imagináis al Señor cerrado en un baño mientras todos los demás están en la iglesia y Él no puede estar en la iglesia por eso? Es que más ridículo no se puede ser. ¿Y aún creéis que eso viene de Dios? En fin. Pues, ¿os habéis fijado en su tono de voz continuamente? Bien, pues uno termina asqueado, literalmente asqueado, de tener que examinar todos sus audios para poder destapar algunas de las cosas, al menos, que muchos parece ser que no perciben o no quieren percibir, no lo sé. ¿Y qué es lo que fatiga de oír tanto? Pues es eso, lloriqueos continuos. Vamos a escucharlo.
Un poco. Tienes que decirle, me dijo, si tú supieras que alguien se va a montar en un bote y ese bote se va a hundir, tú les dirías que no se monten. Pues con esa misma urgencia tienes que decirle a mi pueblo que se prepare, porque el juicio comienza por ellos y yo estoy a punto de acabar. Estoy a punto de acabar con ellos. Ay, hermano. Pues hay hermanos, el tener que soportar tanto lloriqueo. ¿Os imagináis a Ellen White cada vez en una de sus predicaciones cuando recibía un sueño, una visión, empezar a llorar y llorar y llorar explicando las cosas continuamente? ¿De verdad alguien cree que un profeta de Dios hace eso? Bueno, algunos dicen, sí, hubo un profeta en el Antiguo Testamento que le llamaban el llorón, ya, pero él lloraba, él se lamentaba. Hay un matiz un poco distinto, como mínimo, ¿eh? Estar lloriqueando continuamente, como decía Ellen White, es cuestión de sentimentalismo. Te puede doler mucho lo que va a pasar en la iglesia y con los hermanos y en el mundo. Claro que te puede doler, pero no puedes estar llorando continuamente dando el mensaje de Dios, porque ¿qué sucede? Que irás a tocar solo sentimientos, y eso yo no sé si está hecho adrede o no, pero desde luego esa no es la forma de dar el mensaje nunca. Nunca. Jesús lloró cuando vio qué acontecería en Jerusalén. Sí, pero ¿se pasaba el rato llorando y llorando sabiendo lo que iba a acontecer con todos? No. ¿Y ella sí? ¿Que es más que Jesús aún? Señores, la cabeza en su sitio. No se puede ir con sentimentalismos. Esa no es la forma que un cristiano debe predicar. Nunca. Una cosa es que en un cierto momento te emociones por algo, pero no puede ser un continuo para relatar sueños o visiones. Y mirad, aún hay más. Porque ya es el colmo. Dios le dice, Dios le dice, no es algo que venga de cualquier otro lado, surja de ella. Dios le dice, escuchadlo. De las 2 de la mañana hasta las 6:30 de la mañana, hoy lunes 24 de abril. Y pues, como siempre, cuando el Señor me urge a compartir algo, lo hago. Pues he tenido muchas persecuciones de los que anteriormente he compartido, pero yo no soy nadie. Yo sencillamente sigo lo que Dios me dice, ¿no? Y lo que quiere que yo haga. Así que yo lo voy a compartir y cada uno de ustedes, ¿verdad? Cada hijo por generaciones, pensando en sus propios planes, metas y dejaban, ¿verdad? Atrás lo que verdaderamente era importante. El Señor le urge a dar mensajes. Y ella misma dice que todo el rato que Dios le dice. Por tanto, tiene claro que todo lo que relata es porque el Señor se lo dice. En ningún momento hay otro planteamiento. Y lo que ha dicho antes, que echa por tierra la verdad, ¿Dios se lo dice? Pues hay un grave problema aquí. Porque ese Dios que le dice eso no es nuestro Dios, será alguien que se hace pasar por Dios, pero no es Dios auténtico. Mirad ahora porque cuesta entender. Resulta que no puede mirar el rostro del ángel. Veamos qué dice ahora. Amados, esta madrugada de sábado, amaneciendo ahora sábado el 15 de abril, hoy es, del 2017, estaba yo durmiendo y en mis sueños vi este personaje
blanco, con vestiduras blancas largas hasta el piso, que se me paró al frente y yo no podía ver su rostro porque su rostro brillaba, pero pude ver que extendió sus manos y traía... No puede ver el rostro del ángel porque su rostro brillaba. Ve que extiende sus manos. Y en cambio tiene la gran facultad de poder ver la espalda de Dios, que no hay quien pueda mirarlo. Pues aquí hay otro grave problema. ¿Cómo puede sucederle una cosa de ver a Dios y resulta que no puede ver el rostro de un ángel, que evidentemente no tiene la gloria de Dios? Si esto no es contradictorio, pues apaga y vámonos. Pero mirad, aún hay más, porque ahora sí que es para alucinar. Aquí se diría que es para flipar. Ven persona corpórea a toda la divinidad. Sí, escucháis bien. Y ahora lo vais a escuchar de sus propios labios. Hoy serás testigo de esto. Así que fui llevada a un lugar precioso. Era reluciente y tenía un arco iris de fondo, y bajo el arco iris habían 3 seres. Los 3, sus rostros brillaban y sus túnicas blancas brillaban y llegaban casi hasta sus pies, pero algo los diferenciaba. El primero tenía pelo blanco y un cinto en su pecho que era color oro. El segundo tenía pelo castaño y un cinto en su pecho color rojo, y al terminar la túnica tenía como campanitas que sonaban. Ese era el segundo. Y el tercero, su pelo era brillante, igual que su rostro, mas se le podía apreciar la forma de su pelo, y el cinto que llevaba en su pecho era azul. Entonces, al ver esto, yo caí al suelo y mi acompañante me levantó y me dijo: no temas. Yo estaba que temblaba, mis rodillas casi no me aguantaban, y me dijo: hoy eres testigo de esto. Entonces miré acompañante, lo miré y le dije: ¿sabes lo que pasa allá en la tierra referente a esto? ¿Sabes todo lo que está ocurriendo? Todas las cosas que están pasando, todas las habladurías que se está haciendo acerca de esto. Y él me dijo: sí, lo sabemos, por eso debes saber, escucha y observa. Me comenzó a describir y me dijo: el cinto color rojo, el cinto que estás viendo ahí, de color oro, perdón, y cabellos blancos, es el Padre. Y al decir esto, este fue y se sentó en un trono tras él. Lo vi haciendo este ejercicio, y él extendió un cetro y se lo dio al que tenía el cinto rojo en su pecho, con campanas al final de la túnica. Entonces, cuando él extendió el cetro para dárselo al que tenía el cinto rojo, con campanitas en su túnica al final, cuando el ser extendió la mano para coger el cetro, y miré sus manos, de ellas estaban saliendo sangre. Entonces me desesperé y pregunté: ¿qué pasa? ¿Por qué sangra? Entonces mi acompañante me dijo: este es Dios, Cristo Jesús, el que murió en la cruz y ahora intercede por su pueblo. Comencé a llorar amargamente. Me sentí tan pecadora por estar allí viendo a mi Salvador, y caí al suelo nuevamente. Mi acompañante me volvió a levantar y me dijo: escucha atentamente, observa. ¿Ves a este personaje? Y me señaló el tercer personaje. Su rostro brilla como el de los demás, y aún su pelo también brilla, pero su cinto es azul. Su obra es el de convencer a la humanidad de pecado y de juicio, y llevarlos al arrepentimiento y sellarlos para salvación. Cuando me dijo esto, me dijo: observa. Entonces vi este ser que se impulsó y lo vi salir del cielo como un rayo. Y veía yo el globo terráqueo a distancia, veía sus mares y sus continentes. Entonces lo vi y su rayo se comenzó a desfragmentar en miles e iban a todas las direcciones de la tierra. Cuando vi esto, pregunté: ¿qué es lo que está haciendo? Entonces, a la misma vez, me dijo: escucha y observa. Entonces, mientras veía eso, a la misma vez frente a mí estaban los otros 2 seres. Me dijo: obsérvalos bien, son 3, en sus diferentes mandos.
Entonces vi al vestido de blanco con un cinto de oro y cabellos blancos entrar como una sala con otros personajes que portaban coronas. Y vi el vestido de blanco con cinto rojo y campanitas al final de sus vestiduras entrar al santuario, al lugar santísimo. Así que di unos pocos pasos hacia él porque quería tocarle, pero fui detenida. Mi acompañante me dijo, aún no es el momento, y le dije, solo quiero besar sus pies, solo quiero abrazarlo y decirle cuánto lo amo y agradecerle por lo que hizo por mí. Entonces él me dijo, él lo sabe, pero aún no es el momento. Observa bien. Así que vi cómo el ser con túnica blanca y pelo brillante con cinto azul que había salido a la tierra y se desfragmentaba por toda la tierra para impactarla, hacía su obra y tocaba humanos. Estos caían de rodillas, comenzaban a brillar, inmediatamente se abrían los libros. Sí, hasta aquí lo que hemos presentado, alguno podía tener dudas, pues ahora creo que de dudas no debería quedar ni una. Habla de que ve a Dios Padre y tan ancha, se queda tan ancha, ve a Jesús y luego se emociona porque siguen sangrando sus heridas, y después ve a alguien más, y resulta que ese alguien más, mira por dónde, es el Espíritu Santo. Y lo describe exactamente igual que a los otros dos, solo variando el cinto y el pelito. Y acontece algo con este último. Le dicen que es el Espíritu Santo, ¿no? ¿Y qué hace? Dice que baja como un rayo. Pues mira al que dice Lucas 10:18. Y les dijo, yo veía a Satanás caer del cielo como un rayo. Y eso ya lo mostramos en las conferencias cuando hubo la elección del Papa Francisco. Y mira por dónde. Resulta que esta señora ve al Espíritu Santo caer del cielo como un rayo. Y luego se fragmenta y bla, 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 y bla, 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 y la gente apareciendo de rodillas y manifestación, ¿sí? Pues señora Daisy, si tú has visto al Espíritu Santo, eres una crack. Sí, mirad, los Hechos de los Apóstoles, escrito por Ellen White, no por Víctor San Vicens. No es una evidencia concluyente de que un hombre sea cristiano el que manifieste éxtasis espiritual en circunstancias extraordinarias. La santidad no es arrobamiento, es una entrega completa de la voluntad a Dios. Es vivir de toda palabra que sale de la boca de Dios. Es hacer la voluntad de nuestro Padre Celestial. Es confiar en Dios en las pruebas y en la oscuridad, tanto como en la luz. Es caminar por fe y no por vista, confiar en Dios sin vacilación y descansar en su amor. Y atención ahora, no es esencial para nosotros ser capaces de definir con precisión qué es el Espíritu Santo. Cristo nos dice que el Espíritu es el Consolador, el Espíritu de verdad, el cual procede del Padre. Se asevera claramente tocante al Espíritu Santo que en su obra de guiar a los hombres a toda verdad no hablará de sí mismo. La naturaleza del Espíritu Santo es un misterio. Los hombres no pueden explicarla, porque el Señor no se la ha revelado. Los hombres de conceptos fantásticos pueden reunir pasajes de las Escrituras y darles interpretación humana. Pero la aceptación de esos conceptos no fortalecerá a la Iglesia. En cuanto a estos misterios, demasiado profundos para el entendimiento humano, el silencio es oro. Y vas, señora Daisy, y ves al Espíritu Santo en persona. Vaya flipada. Es increíble tener la desvergüenza de decir esto públicamente y tanta gente siguiendo como si fueras una profetisa del Señor. Deberías descender de un púlpito inmediatamente y no pisarlo más hasta que no digas la verdad y reconozcas que tus sueños y visiones no proceden de Dios. Y espero que sea un cambio de verdad por tu propia salvación y por las almas que estás arrastrando. ¿No tenéis suficiente aún?
hay un dato que hemos de añadir sobre el Espíritu Santo, para que quede claro, antes de pasar a lo del esposo de Daisy. Mirad de dónde está extraído. El libro El deseado de todas las gentes, página 622, en el formato de los tradicionales libros traducidos al español de Ellen White. El párrafo justo de abajo. El Espíritu Santo es el representante de Cristo, pero despojado de la personalidad humana e independiente de ella. Y termina de clarificar que, estorbado por la humanidad, Cristo no podía estar en todo lugar personalmente. El Espíritu Santo, ¿cómo es? Evidentemente no es como dice Daisy. Queda más que claro. Si con esto ya no es suficiente, seguid pensando y creyendo lo que os dé la gana, pero no estaréis creyendo en la verdad de Dios. Ahora sí, vamos a pasar el audio del esposo de Daisy Escalante, donde secunda los sueños y visiones de su esposa. Y no sé si usted supo, pero mi esposa tuvo un sueño este sábado y en el sueño Dios le dijo de que ya casi en poco tiempo va a comenzar el castigo para la iglesia y para sus líderes, porque ellos han desechado a Dios. Ya veis, es lo secunda totalmente. Los sueños y visiones de su esposa, lo tiene claro. Vienen de Dios, entonces, ¿no? Una vez más, se está repitiendo lo que sucedió en tiempos de Ellen White, lo recordáis bien, ¿eh? Pues ahora vamos a oír otro audio referente también del esposo de Daisy Escalante, donde vais a ver una interpretación espiritualista de la profecía, lo que Ellen White decía que no debía hacerse. Y vais a ver qué forma de aplicar la profecía, que desde luego, cuando sabes a qué se refiere el texto, no cuadra para nada. Y eso es lo que la iglesia está haciendo, está obligando a los hermanos a que acepten abominación. Y Dios dijo claramente que cuando se viera la abominación en el lugar que no debe estar, que es en la iglesia adventista, que era el tiempo de salir de ella. No solamente de ella, sino de las ciudades, porque es el tiempo en el que va a venir el castigo, va a venir el juicio. Entonces, ¿por qué? Cuando veáis la abominación desoladora puesta donde no debe estar, dice que no debe estar en la iglesia adventista y que hay que salir huyendo hasta los montes. La abominación desoladora se refiere, según él entonces, ¿a qué? A una apostasía dentro de la iglesia que tiene que ver directamente con el Vaticano dentro de la iglesia adventista. A ver, yo no niego la infiltración de los jesuitas ahí dentro, al contrario, lo he denunciado públicamente, pero no puedo coger esa profecía y hacerle decir lo que no dice, porque esa abominación desoladora nada tiene que ver en este caso como el Vaticano entrando en la iglesia adventista, porque allí Jesús da una serie de referencias más, y eso se aplica no a algo a nivel espiritual, sino a algo literal, que va a acontecer en algún lado. Y todo eso ya lo hemos explicado claramente en las temáticas presentadas. Por tanto, ya sé que tiene muchas ganas de que todo el mundo deje la iglesia adventista, pero para ir a otro error, pues mal vamos, ¿eh? Y Ellen White advirtió, no espiritualicéis la profecía, porque si hacéis eso, ¿qué acontece? Pues que no sabes en qué momento de la historia literalmente estás. Y ese es el peligro, que te lleva directamente a la perdición. Bueno, pues por si fuera poco, otro audio más. Y atención, porque dice, el zarandeo ya ocurrió, ya pasó. Oídlo bien, ¿eh? Ok, mire, hermana, lo que le explicaba es que nosotros estamos en una situación donde lo que Dios llamó el zarandeo está ocurriendo, ¿verdad? Ya en este momento básicamente no está ocurriendo, ya ocurrió, ya pasó, y los que están zarandeados para Dios, los que eligieron el lado de Dios, pues en este momento siguen con el amor, siguen con la abnegación, siguen con el deseo de la verdad y la justicia, y los que se definieron por el lado de Satanás ahora ya no pueden ver la abominación, se les hace normal, se les hace natural, y ellos van de engaño en engaño, de apostasía en apostasía,
hasta que pues van a llegar a colmar el límite de la paciencia de Dios y van a ser destruidos. El zarandeo dice que ya ocurrió y ya pasó. Ya ha pasado entonces la oportunidad para que, claro, él evidentemente se debe referir a los adventistas, pues ya se han decidido en pro o en contra y por tanto ya está determinada su salvación. Eso quiere decir que se ha terminado el tiempo de gracia ya para el pueblo adventista. Sí, esta es la conclusión. ¿El zarandeo ya ocurrió? No, está ocurriendo. Pero aún no todo el mundo sabe la verdad total dentro del pueblo de Dios, de la iglesia adventista en concreto, y por tanto no ha pasado, no ha concluido. De lo contrario ya estaban todos perdidos. Y eso no va a ser así, porque aún hay personas ahí dentro que siguen reaccionando. Positivamente, gracias a Dios. Señores, el esposo secunda las visiones y sueños de su esposa. Y resulta que además enseña cosas doctrinalmente que no son correctas. En fin, ¿no queda claro aún? Pues bien, resulta que además aparece otro señor, precisamente de Costa Rica, en concreto de Guapiles. Y es curioso, porque sale ahora que nosotros en noviembre hemos de ir a ese lugar. Sí, qué cosas. Pero atención, porque este hombre, también vais a notar que tiene una forma de hablar mezclada entre lloriqueos, y llega a decir esto: nadie lo sabe, nadie lo va a saber, pero está a las puertas. Atención a este audio. Buenos días, bendiciones, pueblo de Dios. Quiero presentarme en esta madrugada. Mi nombre es Olman Vargas, vivo en Roxana de Guapiles, Costa Rica. Quiero testificar y hablar de algo que pasó esta madrugada cuando terminé de orar aquí en mi habitación, en mi casa. Cuando estaba por levantarme de la oración, me estaba enderezando. El Señor me dijo que quería mostrarme algo. Me dijo: no salgas de esta habitación hasta que te muestre algo. No fue en sueño, estaba despierto, estaba orando. En una visión, Él me llevó a un lugar donde era como una cocina grande y estaban desempacando. Pude ver cuando desempacaban platos de vidrio, utensilios para comer, cucharas, tenedores y vasos también. Ellos los sacaban de unas cajas, pero venían envueltos como es un plástico transparente, un plástico suavecito, que cuando vienen envueltos, digamos, los platos o utensilios de cocina, es un plástico suave, transparente, muy fino. Venían envueltos ahí, empacados ahí. Pude ver dos personas, dos mujeres. No les pude ver su rostro porque estaban con ropas blancas, ropas muy aseadas, muy blancas. Sus caras estaban cubiertas con un velo, con guantes. ¿Por qué con velo? Porque ni siquiera su aliento podía tocar esos utensilios de cocina.
ni su aliento podía tocar eso. Es purificado. Cuando yo le pregunto al Señor, ¿para qué son esos utensilios? En mi mente yo lo tenía, pero le hice la pregunta. Y Él me respondió que eran los que se iban a usar para las bodas del Cordero. Esos son los que se van a usar para las bodas del Cordero, me dice el Señor. Me dice el Señor que entonces yo le pregunto que entonces le digo yo, entonces está cerca tu venida. Y el Señor me dice que su venida está más cerca que nunca, de lo que menos lo podamos imaginar y pensar. Me dice que nadie lo sabe, nadie lo va a saber, pero que aperciba al pueblo de que estamos a las puertas de su bendita iglesia. Y Él me dice que le diga a la iglesia que dejemos las cosas de este mundo, que le busquemos solo a Él, que el tiempo ha llegado y ya los utensilios están siendo sacados, los están preparando para la gran cena del Señor, para las bodas del Cordero. Eso fue lo que el Señor me regaló esta madrugada. Y fue ahorita en esta madrugada, hace como 10 minutos, cuando terminé de orar. Yo quiero que este audio, no sé mucho de tecnología ni cómo enviarlo, pero el Señor me dice que se haga llegar por todos lados en este país, si fuera posible fuera de este país. No sé si un audio de esto se puede enviar en Facebook, no sé en qué red, pero ocupamos enviarlo, hermanos. Es que todo el mundo lo escuche, porque es algo que el Señor me reveló esta madrugada. Y gracias al Señor por mostrarme esta visión, por hablarnos esta madrugada. Bendiciones, pueblo de Dios, y adelante en Cristo Jesús. Amén. La verdad que es un audio que no sabes si reír o llorar, como hace él. Si os habéis fijado, llega a decir que nadie lo sabe, nadie lo va a saber, pero está a las puertas. Prácticamente que es inminente la venida de Cristo. Que los utensilios ya están preparados para las bodas del Cordero. Y cuando oyes estas cosas, pues ya no sabes qué cara poner. Porque Dios se lo ha revelado en la madrugada, allí mismo, en su cuarto. Y cuando vas oyendo el gallo y vas viendo o vas oyendo lo que dice, pues te viene un texto a la cabeza de antes que el gallo cante, me negarás, ¿me entendéis, no? Pues el gallo ha cantado un montón de veces y todo lo que está diciendo es negando la verdad bíblica. Todo. Y dice que ese mensaje procede de Dios. ¿Sabéis? Hay algo que sí se cumple de lo que dice,
que ese audio le gustaría que fuera divulgado y tal, y no es solo en su tierra, es en otros lugares. Mira, nosotros lo hemos hecho, pero no por gusto precisamente, sino para denunciar lo que no procede de Dios. ¿Y para qué? Para que la gente sepa y se percate que a partir de ahora ya podemos esperar oleadas de soñadores y visionarios que no van a proceder de Dios y que harán y dirán cosas muy paralelas a la verdad, pero que si vamos al tanto, con la ayuda de Dios, el Espíritu Santo nos va a mostrar quién viene de Él y quién no. Dice que nadie lo sabe y nadie lo va a saber. Ya. Y no es curioso que ahora que hemos de ir a Costa Rica salga este señor diciendo estas cosas, cuando sabemos que el año del retorno de Cristo es 2031, y porque queda más que evidente y demostrado con todo lo que hemos venido presentando hasta ahora y nadie lo puede negar. Nadie, bueno, pueden negarlo, pero no pueden demostrar lo contrario. El día y la hora no se sabe, evidentemente. Se sabrá cuando la voz de Dios mismo lo anuncie, poco tiempo antes de que suceda. Pero el resto ya ha quedado claro. 6.000 años exactos, ni más ni menos, desde la entrada del pecado hasta el regreso de Cristo. Y eso se cumple en 2031, te guste o no te guste, pero es así. A partir de aquí, mira por dónde alguien recibe algo de Dios y le dice que nadie lo sabe ni nadie lo va a saber. Pues ese mensaje, si procede de Dios, yo soy una monja. Señores, la verdad es la que es y no podemos estar con tonterías. Y es más, mirad qué nos dice el texto. Primera de Tesalonicenses 5:4. Mas vosotros, hermanos, no estáis en tinieblas para que aquel día os sorprenda como ladrón. Anda, señor Olman Vargas. Pues ese texto lo debería usted conocer. Y ese texto sí que se debería divulgar a todo el mundo en vez de su audio, llevando la contraria a la palabra de Dios. Pero esto quiere decir que, por decir lo que no es correcto, ¿debemos apedrear a alguien? Consejo del apóstol Pablo y conclusión. Conclusión a todo este tema. Segunda de Corintios 2, del 5 al 11. Pero si alguno me ha causado tristeza, no me la ha causado a mí solo, sino en cierto modo, por no exagerar, a todos vosotros. Le basta a tal persona esta reprensión hecha por muchos. Así que, al contrario, vosotros más bien debéis perdonarle y consolarle, para que no sea consumido de demasiada tristeza. Por lo cual os ruego que confirméis el amor para con él. Porque también para este fin os escribí, para tener la prueba de si vosotros sois obedientes en todo. Y al que vosotros perdonáis, yo también. Porque también yo lo que he perdonado, si algo he perdonado, por vosotros lo he hecho en presencia de Cristo. Para que Satanás no gane ventaja alguna sobre nosotros, pues no ignoramos sus maquinaciones. Esta es la conclusión del apóstol Pablo, que nos sirve para concluir nosotros también aquí. El texto es muy claro. Hay quien causa tristeza. Y evidentemente causa tristeza no solo a unos, sino a muchos. Y esos muchos, ¿qué deben hacer? Reprenderle. Y evidentemente si esa persona reconoce su error y cambia, debe ser perdonado. Y todos felices, porque ese perdón no va a ser solo nuestro, sino que va a ser el perdón de Dios. Y esa persona puede ser reciclada, ¿me entendéis? Reciclada, reconvertida, y ser un instrumento válido para el Señor. Y ya vimos cómo en el caso de Ellen White sucedió, fue el último caso que presentamos de sus experiencias. Y eso nos debería poner ultra contentos. Y si estos hermanos que están en este error, siendo engañados por Satanás consciente o inconscientemente, si se les muestra la verdad, deben cambiar, si quieren.
y si quieren, debemos más que alegrarnos. Pero si no quieren, serán anatemas. ¿Y por qué todo esto? Fijaos que es curioso cómo Pablo pone todo este texto en ese contexto de alguien que hace o dice lo que no toca y causa tristeza, y que se busca el perdón para esa persona y el cambio. Y al final de todo esto concluye con este versículo que nos dice: para que Satanás no gane ventaja alguna sobre nosotros, pues no ignoramos sus maquinaciones. Parece un texto clavado para toda la temática que hemos presentado como resumen y conclusión. Satanás no debe ganar ventaja alguna sobre nosotros. ¿Y cómo no puede ganarla esa ventaja? Sí, por estudiar la palabra, por estudiar los testimonios, por orar, por estar atentos a todo. Pero además necesitamos algo que muchas personas no quieren entrar en ello, y resulta que por no querer ver y conocer, van a ser engañados por Satanás aún sabiendo lo otro. Pues no ignoramos sus maquinaciones. ¿Y cuáles maquinaciones estamos viendo? ¿Sabéis? Ese texto también lo estuve presentando cuando estuve tratando sobre las sociedades secretas, la masonería y demás. Si ignoramos esas maquinaciones de Satanás, que son los que preparan la venida del falso Mesías, caeremos en engaño por más que conozcamos de la palabra de Dios, porque Satanás hará cosas que nos van a hipnotizar. Pero fijaos ahora qué bien viene también este texto, cuando vemos toda esa situación y nos dejamos prender por falsos sueños y visiones de algunas personas. ¿Ignoramos las maquinaciones de Satanás? Estábamos avisados. Esto en el último tiempo se produciría más que nunca. Y ya está pasando y pasará mucho más. Si ignoramos todo eso, nos vamos a perder. Una vez más os digo, no perdáis el tiempo. Mirad lo que hemos presentado en tantísimos temas. Nutríos de la verdad cogiendo la palabra de Dios, los testimonios. Dejaos de ambigüedades, id al grano, y conoceréis las maquinaciones de Satanás. Cuando algunos nos acusaban, o me acusaban en este caso, por denunciar todo lo de las sociedades secretas, lo que había detrás, también por el papado y demás, estaban ignorando las maquinaciones de Satanás y queriéndolas ignorar. ¿Y sabéis qué les ha sucedido? Que ya no han querido seguir para nada la verdad, se han plantado en un punto y además se han puesto contra el mensaje. Pues estos señores, si siguen así no cambian, habrán sucumbido por querer ignorar voluntariamente las maquinaciones de Satanás. Y yo no digo de ponernos en espiritismo, sino de saber lo mínimo, lo justo, para denunciar lo que hay y los planes de Satanás. ¿Ignoramos también las maquinaciones en lo que va a hacer de sueños y visiones? Hermanos, y todos los demás, debemos conocer la palabra de Dios muy bien. Y solos no podemos, necesitamos la guía del Espíritu Santo. Y entre eso y profundizar en los escritos de la hermana White, ¿creéis que vamos a caer en las maquinaciones de Satanás si además sabemos cuáles son? Pues si alguien no sabe qué son esas maquinaciones de Satanás, ya va siendo hora que lo aprenda. Porque por más cosas que presentemos, aún quedan cosas en el tintero, y eso nos obliga a estar velando continuamente. Después de toda esta temática, creo que ha quedado más que claro quién proviene de Dios y quién no. A partir de ahora, que cada uno decida. Por mi parte, en principio, no voy a tratar más sobre soñadores, visionarios, al menos que acontezca algo muy fuerte. Ahora tenéis todos una base que debéis conocer y empaparos, que son todas esas referencias de Ellen White que tenían que ver con falsos sueños y visiones. Y con eso, y con todo el texto bíblico, conociendo bien la doctrina, no podemos fallar con la ayuda de Dios. Pero no nos creamos tan hábiles como por nosotros mismos discernir y ser los más listos, porque Satanás nos engañará por algún lado. Que el Señor nos ayude
a tener los conceptos claros. Y no va a ser fácil, porque Satanás intentará confundirnos como sea. Han habido más cosas que no he mostrado aquí. Visiones y sueños extraños que cuentan, como hasta un ángel gritando, y la señora Daisy asustada, porque gritaba encolerizado. Bueno, pues mirad en la Biblia a ver dónde veis un ángel gritando así, asustando a los del pueblo de Dios. Los ángeles en la Biblia claman fuerte para dar un mensaje, pero no gritan para asustar a la gente. Una vez más, había otras cosas, que si escorpiones negros, etcétera, etcétera, ya me lo salto. Por mi parte queda claro quién proviene de Dios y quién no en estos casos. Espero que a partir de ahora esto sirva, lo que Dios nos ha querido mostrar a todos, para que no nos vayamos por derroteros falsos. Que el Señor nos ayude, porque falta nos hace, porque los tiempos son realmente peligrosos. Maranata 2031, digan lo que digan, Jesús vuelve.